logrado este encuentro entre años y saberes, ¿cierto? Muchas cosas tenemos que conversar con ustedes. Estamos con amigos muy queridos y también que nos van a enseñar muchas cosas, porque tenemos un invierno bien bravo. Así es que contamos con la presencia de Claudita Fica, de mi sensei Jürgen Vega. eh, Ella es enfermera, él es kinesiólogo, así que imagínense ustedes, eh, mucha ayuda para todo el mundo, sobre todo para el adulto mayor y en este invierno tan crudo. ¿Qué tal, Claudita? ¿Qué tal, Jürgen? Hola Nino, ¿cómo está usted? Qué rico estar acá compartiendo una tarde con ustedes aquí con un cafecito, con cositas ricas, acompañando a los que están en la casa, pero le faltó un invitado. Mencionar a un invitado. Nuestro invitado de honor, pues, Don León está don con nosotros León. y bueno, Don Miau. miau. Jürgen, ¿y tú cómo estás? Yo, muy bien, muchas gracias. Un agrado también estar con ustedes hoy día, reunidos en esta tarde. Como dice Claudia, con cositas ricas, azoncitos rotos, cafecito y una buena compañía. Qué mejor. Qué mejor. Yo creo que valdría la pena porque el invierno que nos está golpeando en este momento es bastante duro. El frío es un frío polar que no habíamos sentido el año pasado. Yo no recuerdo que hayamos tenido un frío tan crudo. Pero es importante saber qué cuidados debe observar la gente en general y sobre todo el adulto mayor para combatir las inclemencias de este invierno. Sí, como usted menciona, Nino, bueno, es importante que, como usted dice, de todas las edades ya nos empecemos a cuidar porque en verdad los fríos están, como usted dice, bien eh, polares, como mencionó usted, que fríos que calan los huesos, como dicen a veces por ahí los vecinos o amigos. Eh, y es importante ya de cosas básicas como desde partir por abrigarse antes de salir, Exactamente. mantener la casa temperada, pero hay más cositas como más de fortalecernos nosotros físicamente a través de, puede ser actividad física o algún tipo de vitaminas que También, tengamos que eso es nosotros bien importante. ayudarnos desde afuera. Sí, bueno, como dice acá Ninosca, recordar que, perdón, recordar que el invierno también es una época bien crítica para los adultos mayores, porque Así es. factores como el frío, ¿cierto? La falta de movilidad, el aislamiento social también, porque en el fondo cuando hace frío uno sale poco. Entonces, todos esos factores afectan también el aumento de las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Exactamente, Son sí. factores que influyen demasiado en el bienestar de las personas adultas mayores, ¿ya? Y también en el de los más jóvenes, ¿ya? No, no hay que descartar eso. Entonces, la idea es como desarrollar un poco cuidados o cuidados desde los puntos de vista de la kinesiología y de la enfermería, ¿ya? En este caso, Revestirnos, digamos, de una armadura que nos permita pasar el invierno como Dios manda, ¿no es cierto? ¿Qué vitaminas, por ejemplo? ¿Qué se aconseja, Claudita? ¿Cómo puede defenderse la gente? Ahí entran una serie de cuidados, ¿no es cierto? No sabemos las vitaminas que nos favorecen, que nos pueden ayudar. Bueno, el Ministerio de Salud hace ya varios años que en lo que es atención primaria, las postas, los centros de salud rural, los SFAM, eh, tienen la instancia, todos los adultos mayores tienen el beneficio de optar a vacunas. Ya, Ya. si bien se puede decir que es opcional porque tampoco podemos obligar a nadie a vacunarse, Y hay gente que no quiere vacunarse, y hay gente que sencillamente, no si eso es quiere, así. que obviamente es respetable, pero desde el punto de vista de la enfermería, yo tampoco no me puedo contradecir y decirle, ah, ya no importa, no se vacune, o sea, tengo que cumplir con decirle desde
visión como enfermera que es importante la vacunación. ¿Cuáles son los beneficios de la vacunación en el fondo Claro, es que en el para la fondo población adulto mayor? todos los adultos mayores, de hecho, son prioridad, porque la campaña de influenza, de la vacuna contra la influenza empieza en invierno, ya, pero ya la primera población, así como foco, es la que nos centramos para vacunar, son los adultos mayores y los pacientes que tienen alguna patología crónica. Ya. Claudita, otra pregunta que me surge, fíjate. Uno dice, bueno, la vacuna, ¿en qué nos ayuda? Por ejemplo, la vacuna contra el COVID o contra la influenza, eh, ¿reduce la gravedad de la dolencia o ayuda de alguna forma? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué Bueno, produce bueno, en el que organismo? quede claro que ninguna vacuna va a asegurar, porque a veces personas así esperan de que si yo me vacuno no me voy a enfermar. Claro. Eso no es tan así. Y esa creencia está bien acentrada en mucha gente. Claro, ahora, claro, es como la propaganda o la publicidad que se hace de la vacuna para que todos accedan, ya no te vas a enfermar, pasa un invierno, vacúnate y pasa un invierno sin enfermarte. Es como para llamar a la gente y lo haga. Pero en el fondo tampoco es tan así, o sea, si somos realistas, la vacuna no asegura de que yo no me voy a enfermar, Ya, pero sí me asegura de que si yo me llego a enfermar, por ejemplo, de influenza, quizás los síntomas van a ser mucho más a leves eso voy, o la ya. probabilidad de enfermarme es mucho menor a que si yo no me vacuno. O la posibilidad también de morir, digamos, de algún tipo de... En En, este caso, el COVID o la influenza. en el caso de que yo no me vacune, claro, tengo mayores probabilidades de morir incluso porque me puede atacar uno de los virus, porque estos son virus, me atacan y como yo no estoy vacunada, no voy a estar protegida en realidad. Ya, ya. Las Ahora, neumonías que son tan la neumonía. recurrentes también. Ahora hay un tema súper importante con las vacunas que yo digo, bueno, cuando era chiquitita estaba en la universidad aprendiendo, ahí recién lo entendí y a Ya, veces no se le explica esto a la población, que en el fondo se llama efecto rebaño. La vacuna tiene un efecto rebaño. ¿Por qué? Si toda la población se vacuna, todos nos vamos a proteger como un rebañito de ovejas. ya, Pero si en ese rebaño de ovejas, no sé, hay 10 que no se vacunan, de 100, esos 10 siguen corriendo el riesgo. Entonces ya no va a ser un efecto rebaño. Entonces por eso se llama a toda la población de adultos mayores que se vacunen y al final quizá esos 10, gracias a todos esos otros 90 que están vacunados, se van a librar de enfermarse. Y ese es ya. el efecto rebaño. No sé si me explico. Sí, sí, Pero muy en el bien. fondo, en palabras simples, la idea es que todos se vacunen. Sobre todo los adultos mayores, que como hablábamos el otro día, que el adulto mayor, su salud ya no es la misma de cuando tenía 30 años o 20 años. Claro. Más lentitud, ¿no es cierto? Y la gente en general de repente dice, yo después de la pandemia me puse sedentario o sedentaria. ¿Te fijas tú? Y valdría la pena, ¿no es cierto?, aquí con nuestro querido Jürgen, que nos explique los problemas que tienen los adultos mayores a veces con sus huesitos, ¿verdad? La fragilidad, que de repente que me caí, me luxé, en fin, o algo pasó. Sí, por supuesto que sí. También enganchando un poco con el tema anterior, que básicamente el invierno, Ujú, ¿cierto? En invierno, por lo general, siempre disminuye también la actividad física, ¿cierto? Por el frío, claro, dos, porque el clima tampoco acompaña, llueve, mucho viento, sobre todo en esta zona, ¿cierto? Entonces tiende a disminuir. Por lo tanto, al disminuir la actividad física, también disminuye nuestra fuerza muscular. Recordar que en los adultos mayores la fuerza se va perdiendo súper, súper rápido. Entonces, si yo dejo, no sé, 6 meses sin hacer mucho, digamos, vamos perdiendo fuerza muscular, equilibrio, que es lo importante en este caso, ¿cierto? Si yo pierdo el equilibrio, tengo mucho más riesgo de caídas. Por lo el tanto, problema de los vértigos tal vez, el vértigo va relacionado con otra cosa. con el No, oído. claro, claro, no necesariamente con la pérdida de fuerza muscular, Ah, ya, ya, ¿ya? Pero en este caso no estamos enfocados solo a eso, ¿ya? Que es por la falta de actividad física se pierde masa muscular y por lo tanto se pierde equilibrio. Y al tener pérdida de equilibrio hay más riesgo de caídas, al tener más riesgo de caídas
tenemos riesgo de fracturas, ¿cierto? Esguince, torcedura y todas las cosas por el estilo. En este caso, siendo las más graves, las fracturas. ¿Ya? Recuperarse de una fractura es súper, súper difícil, cuesta de larga mucho data, y seguramente. claro, afectando claramente el diario vivir o sus actividades de la vida diaria, Ya, ¿ya? Entonces, importante, o por lo menos en este caso, el rol del kinesiólogo es tratar de mantener esa masa muscular, ejercicios periódicos y también de la parte respiratoria, ¿cierto? También es importante ese lado. claro. Bien dicen, Jürgen, que caminar, por ejemplo, es comprar vida. Es comprar Exacto, vida. Bueno, es exacto. así. Muchas veces uno comete el error de querer hacer mucho de un viaje, ¿cierto? Ya, Y hay que tener en cuenta que un pasito a la vez, digamos, un pasito diario, a fin de año nos lleva lejos, ¿cierto? Entonces, así es. eso, es importante dosificar, hacer lo que uno pueda, pero siempre hacer, nunca dejar de hacer, ese es el consejo. Qué interesante. Aquí estamos, pues, señora, señor, público en general, queridos auditores. Aquí estamos, pues, entre años y Es saberes. saberes. Entre años y saberes. Y valdría la pena recordar los remedios antiguos. ¿Se acuerda usted, señora? ¿Se acuerda de las píldoras Ross? De la cloriclorina, por ejemplo, que era buena para la guatita, los dolores de estómago de repente. Una gotita de cloriclorina en un poquito de agua y Santo remedio. santo remedio. No, ¿Ah? los remedios. Ahora, ¿por qué se dejarían de vender? O quizás ya todavía los venden y uno no sabe, puede ser. Puede ser, puede ser. Yo quería solamente más que nada recordar a los que nos están escuchando que hay vacunas súper importantes para los adultos mayores, que es la vacuna contra la neumonía, que se llama Neumo 23. Se llama Ya. Neumo 23 porque nos protege de 23 cepas de neumonía, porque hay varios tipos de virus que nos atacan, ¿ya? Neumo 23. En el sistema público, todo adulto mayor tiene derecho a administrarse esa vacuna una vez en la vida. En la parte privada sale alrededor sobre 100.000 pesos la dosis. Entonces, si vamos a la parte pública, en donde tenemos el derecho como adulto mayor a tener esa vacuna gratis, igual es bueno. Y, y la invitación es al adulto mayor que en verdad que vayan y que aprovechen eso, esa instancia, porque igual, se están protegiendo y se están ahorrando Unos dinero, buenos pesitos, unos buenos ¿cierto? pesitos. Y la vacuna de la influenza, que esa es anual, y esa es importante igual que todos los años se la administra. ¿Ya? Y también está la vacuna contra el COVID, que esa ya muchos adultos mayores han optado por no vacunarse, porque se colocaron muchas dosis. A ver, Hacerles cuéntenos el ustedes. quite. ¿Se han vacunado Ay, aquí contra vamos a quedar el en COVID? evidencia. Dos vacunas solamente. 2 vacunas, ya. ¿Y la influenza? No, Tampoco. tampoco. Pero ¿se la colocaron en algún momento? ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron no colocársela más? Yo creo que don León es el encargado aquí de Ya, aclararnos un cuéntenos, poco pues si la idea aquí que conversemos. Normalmente se dice que el organismo, eh, cuando ingresa uno de estos bichitos, crea las defensas y mantiene las autodefensas. En algunas oportunidades hay organismos que la autodefensa o la creación de estas defensas es muy leve, es muy lenta o es mínima y son los más propensos a enfermarse. Ahora la vacuna es un virus eh, eh, que se disminuye mecánicamente su acción para que no sea tan invasivo ni tan poderoso. Al entrar a nuestro organismo, normalmente, automáticamente el organismo va creando las defensas para estos elementos externos que han ingresado. Desafortunadamente, en mi caso, durante 4 o 5 años continuado adquirí la vacuna de la influenza. En una oportunidad tuvimos que vacunarnos con 2 vacunas, una en cada brazo, y el invierno que pasé fue espantoso. Al año siguiente
me volví a vacunar, otro invierno bastante complicado. El año siguiente no me vacuné y pasé cero falta, como dicen los equitadores. No tuve unos resfriados muy suaves y nada más. Al año subsiguiente me volví a vacunar y volví a tener un invierno bastante complicado. No sé por qué esa reacción a la vacuna de la influenza. Eh, Así que al año siguiente no me vacuné y ningún problema. Afortunadamente debo tener autodefensas bastante potentes que me dejan inmune a estas molestias. Además, a estas alturas de la vida, uno se deja estar, como decía Jurgen, en el invierno se pone más cómodo, si llueve, hace mucho frío o hay mucho viento, no salgo, que mejore el tiempo un par de días, si asoma el solcito, hago unas intervenciones fuera de casa o en el patio de la casa, siempre hay algo que hacer, así que también se aprovecha. Eso influye en que el organismo se mantenga activo, por lo tanto, también las autodefensas van a ser más activas. Perfecto. Así que esa es la opinión mía, ese es mi problema orgánico. Atento, Ministerio de Salud acá. Así que yo recomiendo la vacunación porque conociendo la historia de cómo existen las vacunas, a qué se debe y de dónde salió, es conveniente hacerlo. Ahora, repito, todos los organismos no son iguales, por lo tanto, a unos los favorece absolutamente y a otros te enfermarán en forma muy leve que va a pasar casi desapercibido. Eso es lo mío. Cada caso es particular, como dice usted. Así que en caso de cualquier cosa, duda o consulta, siempre consultar con su médico. Es súper importante. Así es. En su caso, don León. Sí, es responsable. En su caso, don León, que usted, por ejemplo, cuando se resfría, ¿qué toma? O cuando siente algún malestar, como por ejemplo acá nuestra compañera Claudia, que estornuda, ¿cierto? Toda la vida he sido un poco renuente a automedicarme. Por lo tanto, siento algunos síntomas y un paracetamol es lo suficiente como para... ¿Pero algún remedio natural, algún secreto de la abuela, de la mamá? Las hierbas. Hierbas medicinales. Hay laboratorios que producen y hay productores locales que también tienen una amplia gama de productos vegetales que ayudan a mejorar los síntomas, porque aquí voy a comentar algo medio anecdótico. Un doctor de mi pueblo decía que el resfriado se mejora con remedio en una semana y sin remedio en 7 días. Perfecto. Así es que esa es la recomendación que les puedo dar. De todas maneras, vuelvo a repetir, los organismos no son todos iguales. Hay organismos muy resistentes y hay organismos que son muy débiles, muy afectos a adquirir cualquier enfermedad que aparezca. Bien, y usted, Ninosca, ¿recuerda algún remedio, hierbita que de chica, algún secreto que le hacían que usted decía, esto para qué lo hacen, en verdad, funcionará o no? Claro, la manzanilla, por ejemplo, la menta, que no faltaba en la huerta de la abuelita. ¿Ah? Qué sé yo, la hierba que dicen que es muy buena para el estómago, el laurel, el famoso laurel de cocina, que le da tanto sabor a las preparaciones. Por ejemplo, la carne a la olla con una hojita de laurel y otros aditamentos, realmente es fabuloso. Como ve usted, señora, señor, queridos amigos que están
escuchándonos. Aquí estamos conversando de todo. Y bueno, estamos conversando de los resfríos, de los diversos remedios. Hemos hablado de las píldoras Ross, de la cafeaspirina, el Vapenet. El Vapenet era algo parecido al mentolato, que se ponía en el pechito la gente y se ponía una hojita de papel de diario. En la parte que estuviera más negro de la fotografía que salía en el diario, ahí, ¿no es cierto?, se ponía Ese es eso. algo, me recuerda a un chiste de Dino Gordillo. Cuando se enfermaba le ponían ahí el papel de diario, ¿cierto? Y andaba, decía que una semana con el puzzle pegado. Claro, algo más o menos así. El papel de diario generalmente iba untado con aceite de comer. Exacto. Y a veces con esperma de vela, las gotitas ahí. O sea, quemado y más encima con el puzzle pegado. El aliviol, el mejoral, ácido acetilsalicílico. ¿Qué otra cosa? Las píldoras Ross ya hemos hablado de la embrocación. Embrocación era un remedio para los huesitos, para los dolores de hueso. Los deportistas lo utilizaban mucho. Embrocación. La sal de Moncayo. ¿Para los callos? ¿Era para los callos? Claro. Ahí en una digamos, vasija, jofaina, como se decía antes, con agüita caliente, soportable para el pie, digamos, para la el persona. pie, claro. Ahí se le ponían una sal de Moncayo. Y eso ablandaba el callito y salía. Y salía. Y lo otro era la olea china, que todavía existe y No, bastante olea china, efectiva. yo le tengo bastante fe, la verdad. Nosotros también, sí. Apenas siento un síntoma de resfrío, olea china. Las píldoras de Witt. ¿Se acuerda usted, don León, para qué eran las píldoras de Witt? No recuerdo para qué eran, pero las conocí. Ya. Porque en la casa más de alguien la usaba. Mi abuela, mis tías, en fin, no faltaba quien tomara. Mis tías eran muy adeptas a todos estos remedios de esa época. El tónico Bayer también, sobre todo para los niños. El tónico Bayer era dulcecito, así que uno lo tomaba con mucho agrado. ¿Y eso era para? Para el organismo en general, tónico Bayer, vitamina, claro. Mira, acá encontré de lo que mencionó usted de embrocación. Dice que es una preparación tópica como ungüento y está compuesta por aceites esenciales de romero, trementina, también tiene alcanfor, mentol, glicerol, alcohol. Debe ser como el mentalol, como decía usted. Claro. Similar. Y muy, digamos, muy efectivo para los dolores de los huesos. Sí, dice que para dolores articulares. Ya. También está el alimento Meyer, también un alimento especial, sobre todo para los niños y jóvenes, para fortalecer el organismo con una serie de vitaminas y minerales. El tónico Bayer, ya hemos dicho, ¿no es cierto? El aceite de ricino, por Dios, que hacía sufrir el aceite de ricino. ¿Cómo era eso? Arrancábamos, hijito querido. No, era una cosa terrible. ¿Y ese para qué lo usaban, Nino? Para el apetito y el fortalecimiento de los niños que estaban en crecimiento. Claro, lo que pasa es que años atrás aquí en Chile había desnutrición. Claro, y el aceite de hígado de bacalao. También lo usaban para eso. También lo usaban para eso. Y ahora el aceite de ricino, disculpe, lo usan, ¿sabe para qué? Uh-huh. Cuando uno se va a hacer las pestañas, como encrespárselas así de manera permanente, después tienen que colocarse aceite de ricino todos los días. Para se supone que se fortalece. Para engordar la pestaña. Y para engordar la pestaña, claro. El agua de rosas. Esa todavía igual la usan para la carita. Para la carita, sí. Y la Coca-Cola. En sus inicios era jarabe para las náuseas y para los vómitos, me parece. Claro. Para el dolor de cabeza y náuseas. Y también servía como bronceador. Sí. ¿Con qué más se bronceaba usted? Dígame que también con el tomate. Con la Coca-Cola, pero muy poco. Si yo. Usted era regia por naturaleza. Nada que ver. No necesitaba broncearse. No. Sí,
Y yo era muy descuidada con eso, porque a veces quedaba como una pancora, rojita, rojita, rojita. Y después venía, cuando uno empezaba, como se dice en buen chileno, a descuerarse. ¿Ya? Bueno, y otros artículos también, como la glostora. La glostora era para peinarse, sobre todo los varones. En una salida por ahí, qué sé yo, era. Como la antigua que le llamaban gomina. No, ¿no? Era como un brillo. Ya. Como un aceitito brillante. Ya. La gomina brancato. Otro remedio también, y sobre todo en los inviernos, era la broncodeína. Ya, y esa lo usaban para el resfrío. Claro, la broncodeína. El piramidón para la fiebre. Piramidón. Piramidón. Y el piretanil, ¿se acuerdan? Claro. Piretanil. Y el xilófono. ¿Xilófono? Sí, había una música de fondo que era el xilófono, ¿no? Nosotros nos vamos a buscar un xilófono para hacer aquí, separar los temas. Y lo otro era el calcibronat para el calcio. Ya, ese lo he escuchado, sí. Y un remedio antiguo para el corazón que era la coramina. Coramina. Sí. Del salofeno, la criogenina, todo eso. Seguramente más de alguien. Piretanil. Ahí Uno sí. cada 8 horas y adiós catarro. Pídalo en su farmacia. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Ese está. Piretanil todavía lo venden, ¿ah? Sí. Este es el xilófono. El xilófono. Breve notas. El 14 de abril del año 2000. Me acuerdo mucho de ese, ya no estamos apartando el tema ni nos quita, pero me trae recuerdos esa de cuando era niñita y escuchaba la radio y aparecía el piretanil. Ya. Y las farmacias que había años en Temuco, pues estaba, por ejemplo, la farmacia El León, la farmacia Tucapel, la farmacia Fierro, la farmacia Chile, la farmacia El Indio, la farmacia El Sol, en pleno centro de nuestra ciudad capital de la Araucanía. ¿Qué les parece? Hartas farmacias, ahora que pena igual, porque claro, llegaron las cadenas más grandes. Claro. Y la farmacia Prat, la farmacia Central, todavía está la farmacia Central y vende todas esas pócimas. La farmacia Central está acá en Mont, me parece, ¿no? Sí. Y la farmacia Frontera, ¿no es cierto? En General Maquena, esquina Bello. Nos quiten en los tiempos en que usted estaba en radio. Igual me imagino que ayudaban con propaganda esa farmacia, ¿o no se usaba mucho eso? Sí, habían algunas farmacias eran auspiciadores. Claro, auspiciaban los diferentes espacios. Pasando el dato igual, si alguien nos quiere auspiciar. Ay, qué simpático poder conversar así en forma tan distendida, ¿no es cierto? Y hacer recordar a la gente, porque muchas personas dirán, claro, yo me acuerdo del piretanil, me acuerdo del salofeno, de la cafeaspirina, qué sé yo, tantas cosas, y los remedios antiguos, por supuesto. Claro, usted es bien buena alumna porque traía anotadito, les debo contar, como ustedes están en la casa, no nos ven acá, pero Ninosca trajo su listita bien mateíta ya con todos los medicamentos. Porque uno se olvida, Claudita, se empieza a acordar después que llega a la casa. Pero no hablé de esto, no hablé de lo otro. Entonces, vale la pena anotarlo. Claro. Yo en verdad, algunos de esos los había escuchado, otros no, pero me imagino que en el fondo son muy jóvenes. Estuve buscando algunos que mencionó y en realidad han cambiado quizás las marcas comerciales, pero son los mismos medicamentos en realidad. Sí. Como mejorados, versión mejorada. Claro. Ahora, los remedios naturales igual es súper importante. Bueno, eso igual es opcional, como dijo León, es mi vida, es mi salud. Pero yo siempre creo que no está de más acudir a remedios naturales. Claro. Sí, yo le tengo mucha fe. Yo, tengo a mi mamá. Cada vez que yo me resfrío o me veo un poquito, mi guagua está enferma, me dice, ay, qué lindo. Y me hace un jarabito, un jarabe muy rico, con mucha miel, muy rico, con mucha miel
con naranja, Ya. limón, jengibre, Canela, canela, clavo de olor. clavo de olor, y le coloca también un poquito de cúrcuma cúrcuma. y hace un jarabe. Entonces eso me lo da en una botellita ya preparado, con todo macerado, con naranjitas en rodaja y todo eso. Yo lo dejo en el refri, entonces cuando yo me siento un poquito mal, o a veces por gusto porque en verdad es rico, le coloco un poquito en una tacita, le agrego agua caliente y me tomo un tecito. Oye, pero qué cosa más rica Y más en verdad, efectiva, además. sí, súper. También está el jarabe de cebolla para la tos. Sí, de Con ese también me han ajito preparado. y cebolla Ajo y y un cebolla. poquito de miel. Claro. Lo que pasa es que la cebolla es un antibiótico natural, Exacto, y el ajo igual. y el ajo no solo es antibiótico, también es antimicótico, también sirve para los hongos. Ya. Entonces, en verdad a veces uno tiene las cosas a la mano En la y cocina. Claro. Ese es el laboratorio. justamente. No, y esto también da para otro capítulo, Claro, ¿cierto? La salud en base a lo que comemos, A lo que alimentación, ¿cierto? En este tiempo de invierno, por ejemplo, los porotitos, las lentejas. ¡qué rico! Oh, las pancutras, Las pantrucas. Claro, pancutras o pantrucas, Otro capítulo. otro capítulo, los nombres de las comidas, pero sí, Cierto, no hay cierto. como las comidas caseras. De verdad. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo, tal vez, ¿no es cierto?, junto con algunas otras cositas que se nos vienen en camino. Claro. Así que felices de haberle hecho compañía a usted. Si tiene alguna duda, alguna consulta, Exacto, nosotros eso es felices. importante. Recalcar alguna consulta o duda, pregunta, lo que sea, Sugerencias de temas. para el próximo capítulo. Así es. Sí. Así es que un cariño grande para ustedes, un abrazo cordial, cariñoso y dedicado, porque así es la cosa, pues. Este programa es Entre Años Y saberes. Y antes que termine el capítulo, quería mandarle un saludo a la señora Oti. Ah, sí, también le vamos a mandar un saludo. La señora Oti, ya les voy a contar la historia así, porque es señora Oti. Ya. Es mi mamá. ¡Ay, qué lindo! Lo que pasa es que ella se llama Haroldi. Ya. Haroldi. Entonces yo era chiquitita. Yo no sé si ella nunca me enseñó a decirle mamá, no recuerdo esa parte, pero yo nunca le dije mamá. Entonces yo le decía Oti. Como no podía decir Haroldi, quedó por la Oti. Entonces todo el mundo ahora le dice, la familia, todo, la Oti o la señora Oti. ¡Ay, qué lindo! Pero se llama Haroldi. Sí, le mandamos un saludo porque ella es nuestra principal radio escucha, como se ¡Ay, dice. qué bueno! Así ¿Ya? que para la Así. señora Oti, qué lindo poder saludarla y felicitarla por su hija maravillosa. Así es que un gran abrazo, un beso y muchas bendiciones para usted, pues, señora Oti. Que le felicita desde este programa. Qué afortunada la señora Oti de ser saludada por nuestra locutora Ninoska. Muchas gracias, Ninoska. León quiere... Señora Otis, aunque no la conozco, me voy a presentar. Yo soy León, pero sin melena. Y además, yo creo que la fotografía que se ha imaginado usted por lo que le han dicho de nosotros está un poco errada porque no es tan así. Somos personas comunes y corrientes y yo soy más desordenado y malo que no sé con qué para engonarlo. Así es que felicidades, que lo pase bien y siga escuchándonos. Gracias. Yo creo que una cuota de humor siempre hace bien, ¿no es Siempre cierto? Por importante. supuesto. Tener un buen sentido del humor. También va a dar para otro tema, Para porque ahí otro tema, suben claro. cositas que nos hacen bien y bajan cositas que nos hacen mal, Así es. con la alegría y el humor. Exacto. Así que eso, nada más que agregar. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta Esto la es próxima. Entre Entre Años y y Saberes. Saberes.